Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero estén muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de completa salud. Espero estén teniendo feliz día miércoles, estén gozando de un buen día. El día de hoy, miércoles, vamos a hablar acerca de un nuevo temita dentro de la materia de economía de la educación. Ya hemos estado viendo la teoría del capital humano, ya terminamos de ver esta parte de la teoría y vamos a empezar a ver el tema de macro y microeconomía, ¿sale? Ese es el tema que estaremos viendo el día de hoy. Bien, chicos. Derivado o desde el punto de vista económico, los problemas económicos, la teoría económica dice que explica o postula que los problemas económicos se deben estudiar desde dos perspectivas, las perspectivas macroeconómicas y las perspectivas microeconómicas. La teoría de la economía o la fundamentación de la economía explica que todos los problemas económicos se deben dividir en dos áreas de estudio, los problemas macroeconómicos y los problemas microeconómicos. Ahora bien, derivado que la economía de la educación es una rama de la economía que va a estudiar, va a regular y va a de alguna manera investigar todos los problemas relacionados a la educación y la economía, también se tiene que estudiar desde esta perspectiva, macroeconomía y microeconomía, o macroeconómica y microeconómica. Recordemos que cuando vimos esta parte de la economía de la educación, yo les decía que la economía de la educación tiene una doble función. Por un lado, analizar cuánto cuesta la educación, ¿no? Costos, financiamiento, rentabilidad de la misma. Y por otro lado, verificar cuál es el impacto en el progreso económico, qué impacto tiene la educación en el progreso económico de un país y cuál es su impacto social también de la educación, ¿no? Cuando la economía de la educación analiza estas dos situaciones, es obvio que en estas dos situaciones, en el financiamiento, recursos y rentabilidad, en la riqueza que otorga la educación al país y en el impacto social de la educación, pues van a haber ciertas problemáticas que van a ser de interés, cierto tipo de situaciones que van a ser de interés para aquel estudioso de la economía de la educación. Estas situaciones, esas interrogantes, dependiendo de su categoría, se van a englobar en problemas macroeconómicos y en problemas microeconómicos. Vamos a entender de qué se trata lo macroeconómico y lo microeconómico. Vamos a empezar con lo macroeconómico. Como su nombre lo dice, la palabra macro, ¿qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra macro? Obviamente macro es algo grande, es algo que abarca mucho. Y macroeconomía hace referencia precisamente a algo, a problemas que abarcan la economía de toda una región, de todo un país. Entonces hablamos de problemas económicos generales realmente grandes, ¿verdad? De tal manera que la macroeconomía es el estudio de la actividad económica en su conjunto, ¿sale? La macroeconomía va a estudiar la actividad económica en su conjunto, es decir, las decisiones que toman todas las empresas, todas las organizaciones, todos los grupos sociales de un país y de cómo estas decisiones impactan en otro tipo de situaciones, ¿no? Cómo estas decisiones impactan en los demás individuos, ¿sale? Entonces, de esta manera podemos explicar que la macroeconomía tiene actores económicos globales. Al estudiar problemas económicos globales, pues sus actores económicos son globales, de tal manera que estudia países o regiones, los problemas económicos de países o regiones, de la generalidad de un país, de una región, ¿sale? Generalmente la macroeconomía estudia problemas como son el Producto Interno Bruto, la inflación, la riqueza nacional de un país. Si se dan cuenta, todos estos tres ejemplos que les puse, pues son problemas económicos globales, ¿verdad? Que abarcan regiones, que abarcan países. Pues la macroeconomía se ocupa precisamente de esto, de tal manera que la podemos definir como el estudio de la actividad económica en su conjunto, que da respuesta al comportamiento y a la forma en que deciden todo el conjunto.
La macroeconomía va a estudiar la forma y las decisiones de todo el conjunto. Todas las empresas, todos los individuos, todas las organizaciones, ¿ok? Da respuesta a la macroeconomía a los grandes problemas de la economía, ¿verdad? Aquí pues les decía que se seguía una perspectiva general y que son aspectos o los actores económicos son globales como países o regiones. Sin embargo, esta definición la vamos a relacionar con economía de la educación. Dentro de la economía de educación que podemos encontrar, podemos encontrar problemas o situaciones globales, que son problemas de ciertos países, de ciertas regiones, es decir, de actores económicos globales. Por ejemplo, la gestión educativa o las faltas o la incorrecta gestión educativa. Por ejemplo, si yo digo la incorrecta gestión educativa en América Latina, estoy hablando de un problema económico, un problema de la economía de la educación de dimensiones macroeconómicas, ¿ok? Si yo hablo, por ejemplo, de la falta de cobertura educativa en la nación mexicana o en el país de México, la falta de cobertura educativa en México. Estamos hablando también de un problema económico o macroeconómico, ¿no? Si yo estoy hablando de la insuficiencia de recursos en México para tener una educación de calidad, también estoy hablando de un problema macroeconómico. ¿Por qué, chicos? Dense cuenta de esos 3 ejemplos que les puse. ¿Por qué esos 3 ejemplos van a ser problemas macroeconómicos? Uno, porque el problema está presente en un país, una nación o región, como es América Latina o país como México. Es decir, los actores económicos son globales. Y dos, porque estos problemas son generalizados. No solamente hablan de una familia, de una empresa, de una organización. Hablan de todas. La falta de gestión educativa en México, me está hablando de todas, ¿verdad? La insuficiencia de recursos en México, me está hablando de todos. La incorrecta gestión educativa en América Latina, me está hablando de todos. Por eso es que se derivan que este tipo de problemas son macroeconómicos. Siempre que estudiemos, por ejemplo, una región, un país, si estudiamos Chiapas, también va a ser un problema macroeconómico, porque no estamos estudiando una familia de Chiapas, sino a todas las familias de Chiapas. Entonces se va a volver también un problema macroeconómico. Bueno, ya sabemos qué es lo macroeconómico, las situaciones macroeconómicas. Ahora nos vamos a ir a los problemas microeconómicos, ¿sale? Como su nombre lo dice, chicos, los problemas microeconómicos son aquellos problemas no pequeños, sino problemas que hacen referencia a una unidad micro. Entonces, he escuchado, por ejemplo, la palabra microempresa, que quiere decir una empresa chiquita, ¿verdad? Y los problemas microeconómicos no es que sean problemas pequeños, porque son problemas igual de importantes que los macro, sino son problemas que en los que se estudia o que se encuentran presentes en unidades económicas. Vamos a hablar un poquito de eso. La microeconomía estudia la actividad económica de los individuos. Dense en cuenta la diferencia. Ya no va a estudiar la actividad económica en su conjunto. Va a estudiar la actividad económica ¿de quién? De los individuos, de unidades económicas. Va a estudiar la actividad económica de los individuos y las decisiones de estos, es decir, la manera de cómo las unidades económicas toman sus decisiones y cómo influyen estas decisiones en las otras que pueden tomar otros individuos, ¿verdad? Aquí lo importante es que la microeconomía se va a ocupar del estudio y de la forma en que decide una familia, una empresa y una organización. Ya no todas las familias, todas las empresas, todas las organizaciones como en macroeconomía. Aquí es una familia, una empresa, una organización, como deciden todos los días, ¿verdad? Y lo que estas decisiones traen como consecuencia. Aquí la microeconomía se enfoca en el estudio de unidades microeconómicas. Una familia, una empresa,
un determinado grupo de consumidores. Vamos a poner ejemplos de actividades o de problemas propios de la economía de la educación que son de tipo microeconómicos, ¿ok? Por ejemplo, si yo hablo acerca de la falta de recursos económicos dentro para el mantenimiento de los estudios del grupo de la Universidad del Tacaná. La falta de recursos económicos para mantener los estudios de los alumnos de la Universidad del Tacaná. ¿Será que estoy hablando de actores económicos globales, chicos? ¿Será que estoy dándome o presentando un problema en que solamente me estoy basando en las decisiones y lo que las decisiones traen como consecuencia de una unidad económica de cierto tipo de individuos? ¿Será un problema macroeconómico o será un problema microeconómico? La respuesta es que es un problema microeconómico, porque solamente estoy estudiando a un sector de la población, a un grupo determinado de la población, y además el problema no se presenta en toda la región, solamente se presenta en un sector y por ende será un problema microeconómico. Si yo estudio, por ejemplo, la falta de empleo de los habitantes de la colonia Indeco del municipio de Tapachula como principal problema de la deserción escolar. ¿Será un problema de la economía de la educación? Claro, claro que sí, chicos. ¿Por qué? Porque pues la falta de empleo o la presencia de desempleo en la colonia ha provocado que los hijos de las personas que padecen desempleo deserten escolarmente, haya una deserción escolar. Sin embargo, ¿será un problema macroeconómico? ¿Estaré estudiando a todas las familias de Tapachula? No, estoy estudiando a un pequeño sector de la población. Por lo tanto, ese tipo de problema va a ser microeconómico, porque está presente en las características de los problemas microeconómicos. Solo estoy tomando o solo estoy estudiando las decisiones que toma una empresa, las decisiones que toma una familia, una organización. Lo mismo pasa, por ejemplo, si estudio problemas de financiamiento escolar en determinado grupo social. Por ejemplo, la falta de financiamiento escolar en la escuela primaria 1 de Mayo como principal problema de la falta de calidad educativa, por ejemplo. ¿Será que estoy estudiando a actores económicos globales, a un país o a una región? La respuesta es que no, solamente estoy estudiando a un pequeño sector de una población, a un pequeño grupo, a los estudiantes de la escuela 1 de Mayo. Y sus problemas son precisamente por problemas microeconómicos provocadas por decisiones microeconómicos, por cómo decide una familia, una empresa o una organización. ¿Sale, chicos? De tal manera que lo que quiero que comprendan es la diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía, para que ustedes más tarde puedan ubicar problemas educativos, económicos, que sean parte de la macroeconomía o que sean parte de la microeconomía. Regreso y hago una pequeña comparación entre macroeconomía y microeconomía. Macroeconomía estudia cómo toman las decisiones todos en su conjunto, todas las empresas, todas las organizaciones, todas las familias, todos los individuos. Sus actores económicos son globales, sigue perspectivas generales, problemas económicos que están presentes en todo un sector, en toda una región, en todo un país, ¿ok? Problemas tales como gestión, cobertura, insuficiencia de recursos o financiamiento. Y nos vamos a la microeconomía. La microeconomía estudia la actividad económica de los individuos. Aquí hay unidades económicas y estudia cómo toman las decisiones todos los días una familia, una empresa, un individuo. Por lo tanto, chicos, solo se va a ocupar de problemas que presenta un pequeño grupo o un pequeño sector o miembros individualizados, caracterizados, que comparten ciertas características. Por ejemplo, lo que les había dicho, Escuela 1 de Mayo, Universidad del Tacaná, o sea, cierto sector de la población no lo presenta todo una región, solamente lo presenta un pequeño sector de la población, ¿ok? Esa es la diferencia entre macroeconomía y microeconomía.
Bueno, chicos, una vez que ya hayan comprendido lo anterior, que espero que ya lo hayan comprendido, si no ya saben que cualquier duda estoy a sus órdenes, quiero dejarles que me hagan un cuestionario. ¿Con qué objetivo? El objetivo de la realización de este cuestionario es que ustedes puedan entender a cabalidad un poquito más los objetivos de la economía de la educación y cómo funciona esta teoría del capital humano ya en la práctica, ya en la ejecución de la mano de obra del capital humano. Entonces, en virtud de ello, les voy a dejar ciertas preguntitas, ustedes me las pueden responder a mano o a computadora, las pueden realizar. Más tarde dentro de la plataforma van a encontrar el aplicativo para subirlas. En este video se las voy a mencionar, les voy a explicar qué respuesta, qué quiero de sus respuestas, qué características quiero poder verificar en sus respuestas y ya les voy a dejar el aplicativo para que ustedes puedan subir la tarea dentro de la plataforma. La primera pregunta que me van a responder, voy pregunta por pregunta para que ustedes las puedan ir anotando, o sea, puedan ir poniendo pausa en el video, anotar la pregunta para poder hacer su tarea, ¿ok? La primera pregunta que quiero que me respondan es, ¿cuál fue tu motivación para estudiar una carrera profesional? Repito, la primera pregunta que quiero que me respondan es, ¿cuál fue tu motivación para estudiar una carrera profesional? En esta pregunta quiero que me respondan, chicos, ¿qué los motivó? ¿Qué los animó a estudiar una carrera profesional? ¿Por qué se decidieron por pedagogía? ¿Qué fines quieren lograr? ¿Cuál fue el principal motor para que ustedes decidieran estudiar una carrera universitaria? ¿Ok? 2. Segunda pregunta, desde tu percepción, ¿crees que crecen más los países con un sistema educativo de alta calidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Repito, desde tu percepción, ¿crees que crecen más los países con un sistema educativo de alta calidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? A lo largo de las clases hemos estado viendo esta fórmula y este papel fundamental que tiene la educación en el crecimiento de un país. Yo quiero que ustedes me respondan ¿por qué creen que la educación juega o no juega un papel muy importante en el crecimiento de un país? ¿Cuáles son las razones por qué sí y cuáles son las razones por qué no? 3. ¿Por qué muchas personas quieren cursar estudios más allá de los obligatorios? Una pregunta muy interesante. ¿Por qué muchas personas quieren cursar estudios más allá de los obligatorios? Aquí lo que quiero que me respondan es según su percepción, según lo que ustedes han observado y su propia experiencia, ¿no? La interpretación que nosotros le damos a nuestras experiencias es totalmente distinta una de otra. Entonces, dependiendo de su interpretación, de su experiencia y de lo que han observado, ¿cuál es el principal motivo? Porque muchas personas se animan a estudiar estudios más allá de los obligatorios, ¿no? Recordemos que los estudios obligatorios en México son preescolar, primaria, secundaria y media superior, que es la preparatoria, ¿verdad? Pregunta número 4. ¿Cuáles son las razones que explican la demanda de la educación? Vivimos en una actualidad en que la educación ha cambiado, la demanda que tiene la educación es mucha hoy en día. En el pasado, si se dan cuenta, no era así. Antes las mujeres, por ejemplo, eran las que menos podían estudiar porque se venía con esta práctica machista de que los hombres eran los que mantenían a la familia y por lo tanto eran los únicos que tenían derecho a estudiar, ¿no? Y que las mujeres pues no teníamos este derecho, entonces la demanda educativa era muy poca, era mínima y en consecuencia la mayoría de los hombres se dedicaban a actividades de campo y entonces pues la demanda educativa era muy mínima, pero hoy en día esa realidad dio un vuelco y hoy en día las demandas educativas son enormes, de tal manera que podemos ver que hay universidades en las que el cupo es superado, que hay docentes atendiendo a 50, 60 alumnos en un salón. ¿Por qué creen ustedes que esta demanda educativa ha cambiado, no? 5. ¿Ustedes creen que es rentable invertir en educación? Ustedes me van a decir, ¿creen que la inversión que se hace en la educación sí trae muchos más beneficios? Que sí, en México ha sido rentable invertir en educación. Pregunta número 6. ¿Hay demasiadas personas con educación universitaria?
¿Ustedes creen que hay demasiadas personas con educación universitaria? Según lo que observan y su experiencia. ¿Creen que hay sobreeducación universitaria? Y la pregunta número 7, ¿cuánto te cuesta estudiar un cuatrimestre? Yo quiero que acá, en esta pregunta, en cuánto te cuesta estudiar un cuatrimestre, obviamente me respondan de manera personal, incluyan todos los gastos, chicos. Como ahorita estamos en educación a distancia, quiero que me incluyan los gastos de cuándo tenían educación presencial y de cuándo tienen educación a distancia, para hacer una comparativa dónde es donde se gasta más. Quiero que me incluyan gastos desde transporte, el gasto para la comida, uniformes, libretas, útiles, luz, agua, todo lo que están necesitando para estudiar, ¿sale? Y que me hagan la cuenta total, o sea, me desglosen cada gasto y la cuenta en total, ¿no? De cada uno de los dos rubros, a distancia y presencial. Pregunta número 8. ¿Cómo crees que se mida la calidad de un centro educativo? Aquí quiero que ustedes sean muy explícitos y además que utilicen mucho la imaginación y la innovación, vaya. Ustedes quiero que me propongan que me señalen cómo creen ustedes que se mide la calidad educativa y que me propongan además nuevos métodos para medir la calidad educativa, ¿ok? Y la 9, ¿cómo se puede mejorar la calidad de la educación? También aquí quiero que sean propositivos, imaginativos, que me den diferentes respuestas, diferentes propuestas en cuanto a lo que ustedes piensan como ya casi profesionales, ¿verdad? Porque ya les falta muy poquito, que se puede mejorar la calidad educativa. Ustedes ya han tenido una preparación profesional y ya han podido estudiar, observar los diferentes problemas que hay dentro de la educación, ya los conocen. Entonces lo que quiero ahora es que ustedes propongan esos aspectos, esos modelos, esos instrumentos para mejorar la calidad educativa. Y la número 10, que es una de las preguntas que van a tener las respuestas más interesantes, por eso quiero que se esfuercen mucho en esta pregunta. Escuchen, ¿qué hace que un estudiante se forme como capital humano más eficiente que otro, aún teniendo los mismos años de estudio? Qué interesante, repito. ¿Qué hace que un estudiante se forme como capital humano más eficiente que otros, aún teniendo los mismos años de estudio? Ya vimos que es capital humano, vimos que es el conjunto de habilidades, talentos y capacidades que una persona tiene y que son mejoradas a través del estudio, ¿verdad? De la capacitación, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que ustedes me van a responder según lo que creen, según su percepción, qué hace que un estudiante pues sea mejor capital humano que otros, aún teniendo la misma preparación. Qué interesante. Entonces, esas van a ser las preguntas que me van a responder, chicos. Son 10 preguntitas. Les fui explicando en cada una cómo es que quiero las respuestas, así que no va a haber ningún problema. En la plataforma les voy a dejar ahí el aplicativo para que ustedes me manden las preguntas. Ya saben que debe ser en formato PDF, por favor, con hoja de presentación, ¿sale? Hoja de presentación y sus preguntas y sus respuestas. Quiero que analicen mucho las respuestas que me van a dar, porque de esto depende, chicos, que ustedes empiecen a entender cómo funciona la economía de la educación dentro del desarrollo nacional y cómo es que la educación juega un papel fundamental dentro del desarrollo económico de cualquier país. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Ya estamos terminando con este tema. Estuvimos viendo en este video temas referentes a la macroeconomía y a la microeconomía, ¿verdad? Distinguimos cuáles son los problemas macroeconómicos y cuáles son los problemas microeconómicos. Vimos las principales características de la macroeconomía y vimos las principales características de la microeconomía. Les voy a poner un último ejemplo más apegado a la realidad para que ustedes puedan entender. Por ejemplo, en México estamos viviendo una pérdida de calidad educativa terrible, ¿no? Entonces un problema macroeconómico podría ser:
la falta de calidad educativa en México. Macroeconómico. ¿Por qué? Porque estamos estudiando perdón, un problema económico que se da en toda una región, en todo México. Hay falta de calidad educativa, ¿no? Estamos estudiando un problema que se da en toda una región, la perspectiva es general y los actores económicos son todas las familias, todas las organizaciones, todas las instituciones educativas del país de México. Ahora, en contraposición, vamos a poner un problema microeconómico que estamos viendo, por ejemplo, en Tapachula, ¿no? Tapachula. La falta de educación. No vamos a poner en Tapachula, vamos a poner, porque Tapachula también es una región, vamos a poner un sector de Tapachula. La falta de compromiso, la falta de motivación estudiantil en la Universidad del Tacaná como principal problema de bajo rendimiento escolar. Si se dan cuenta, en este problema ya no tomamos perspectivas generales y ya no tomamos actores económicos globales. Estamos hablando de un cierto grupo social, de un número de individuos, un grupo, una empresa, una institución. En este caso es la institución Universidad del Tacaná, y el problema es microeconómico porque no lo presenta la generalidad de la población de Tapachula, sino solamente lo presenta un sector, que en este caso es la Universidad del Tacaná, ¿verdad? Bueno, chicos, este ejemplo lo hice con la finalidad de que ustedes pudieran tener una mayor concepción, una mayor claridad de lo que es macroeconomía y microeconomía aplicado dentro de la economía de la educación, chicos. Pues bueno, esa es toda la lección del día de hoy. Espero la hayan entendido. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, chicos. Siempre pongo mi número. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp. Cualquier duda, pues pueden escribir al grupo de WhatsApp, chicos. Esta semana vamos a terminar primer parcial. La segunda, ya empezamos el segundo parcial, bendito Dios. Entonces, pues echarle ganas, chicos. Ya están en la recta final de su formación. Ya les falta un poquitito. Es cuestión de echarle muchas ganas. Esperemos primeramente Dios que para cuando ya les toque graduarse, pues esta situación ya se haya compuesto totalmente, ¿verdad? Para que puedan vivir esos momentos tan bonitos que es la entrega de tus papeles, la graduación, la toma de fotos con tu familia, que son pues esos recuerdos tan bonitos que les quedan por la premiación a su esfuerzo, ¿verdad? Porque todo requiere esfuerzo en esta vida. Estudiar requiere mucho esfuerzo, y más cuando lo hacemos bien. Cuando nos tomamos muy en serio ese compromiso de estudiar, pues requiere muchos esfuerzos, ¿no? Yo recuerdo mi época universitaria que yo me dormía cuando estudié la licenciatura en Derecho, sobre todo ya la licenciatura en Criminología que estudié aquí en la universidad, pues ya fue un poquito más slide porque solo iba los sábados, iba en modalidad sabatina. Pero cuando yo estudié de manera escolarizada en la UNACH, no, eran, que yo me acuerdo que en época de exámenes yo terminaba con aruños en la espalda, de que me aruñaba durmiendo de tanto estrés. Así me dormía, me despertaba a las 3 de la mañana a estudiar, me dormía, a veces no dormía toda la noche estudiando, me dormía hasta las 7, 8 de la mañana, o a veces me iba en blanco, estudiaba toda la noche y me iba en blanco a presentar mis exámenes. Era muy terrible, muchas tareas. Pero bueno, todo requiere esfuerzo y todo tiene su recompensa. Así que muchas felicidades, chicos. Sigan echándole muchísimas ganas. Y pues nos vemos la próxima clase. Cuídense.